accesibilidad y de las páginas web, solo para que sepáis, empieza mañana, aunque ya he tenido otra persona que también da la casualidad que es una chica. Mañana empieza una joven que viene de la Asociación A la Paz, también tiene una discapacidad intelectual y está haciendo las prácticas en el hotel, revisando nuestras páginas web para poderlas hacer más accesibles. Está genial. Y es curioso que habéis comentado, porque las empresas no somos conscientes de esas cosas. Perdonadme, pero es que hasta que no tuvimos al anterior, que ha sido pues hace un par de meses, y ya estaba a completar el trabajo. Mira, yo voy a contar una anécdota. El club de lectura, ¿vale? Salió pues una lectura, un libro que se comenta, y no sé cómo salió la conversación, que hablamos del lenguaje inclusivo. Y claro, es importante, porque tal, porque cual, ¿no? Y yo digo, sí. Entonces, claro, yo lo puse desde el punto de vista de una persona con discapacidad intelectual, que ya le cuesta leer. Ponle el ello y el ella y el todo digo que me parece fenomenal, pero el lenguaje inclusivo no está incluyendo a los que les cuesta leer, porque si me estás metiendo más palabras en una frase, entonces apaga y vámonos. Entonces, estuvo muy bien porque en ese foro, claro, de repente se dieron cuenta. Pues ¿sabes por qué pasa eso? Porque Four Seasons no, lo saco fuera. Yo voy a las empresas y les preguntas, sí, nosotros trabajamos por la diversidad, tenemos un departamento de diversidad, sí, ¿qué trabajáis en la diversidad? Entonces se trabaja los colectivos LGTBI, igualdad de la mujer, y la discapacidad, que no somos enfermitos. O sea, la discapacidad es otra forma de diversidad, es diversidad. Entonces, las empresas de repente te miran como diciendo, es verdad. Sí, hablando de lenguaje, nadie ha pensado. Vamos a meternos en el empleo, porque es verdad que además están surgiendo en las empresas, corrígeme si me equivoco, están surgiendo en las empresas esa figura en recursos humanos de diversidad, ¿no? Hay muchas empresas que está fenomenal. Responsables de diversidad. El responsable de diversidad para campañas de publicidad, para su comunicación, para que todo sea políticamente correcto, inclusivo, maravilloso, y te das cuenta de y la discapacidad, ¿dónde está? Entonces como, bueno, es que claro, son tantas, pues bueno ya, pero también estamos ahí, ¿no? ¿Cuáles son los sectores más difíciles para emplear a personas con discapacidad? Hay sectores que están como vetados, dicen, ahí ni de broma. La tecnología. Las empresas, ya te lo digo porque nosotros trabajamos concretamente, no voy a dar el nombre, pero con una empresa de tecnología mundial a la hora de formar a sus empleados. De hecho, ellos, es una empresa americana que con su sede aquí en España, nosotros les damos charlas a los que son latinoparlantes, ¿no? A Sudamérica y España. Entonces ellos llevan trabajando en la diversidad muchísimos años. Y la discapacidad en España concretamente, porque cada país tiene su reglamento y su legislación, trabajaban como pues el cumplimiento de la LGD. El cumplimiento de la LGD, pero en la discapacidad no. O sea, que ahora mismo estamos como trabajando en cambiarles esa mentalidad a la hora de contratar, porque ellos ya quieren trabajar estamos en esa formación a los directivos, formación a los trabajadores, ¿sabes? O sea, ellos te lo dicen, nosotros no encontramos, porque ellos, el 80% de su plantilla son ingenieros, ¿vale? Es una empresa puramente tecnológica. Entonces, claro, te dicen, es que nosotros tenemos muy pocos puestos, porque realmente, ¿cuántas personas con discapacidad hay ingenieros? Intelectual. Concretamente yo creo que, no lo sé, no lo puedo decir porque no tengo ni idea. Pero realmente, ellos por ejemplo nos lo dicen, o sea, yo estoy hablando de ayudantes de ingenieros seguro. Seguro, eso seguro. Sí, pero es verdad que las empresas al final, las ingenierías, las tecnológicas, son sectores muy complicados. O sea, al final, para una persona con discapacidad intelectual, ¿no? Requiere unos conocimientos técnicos que muy pocos son capaces de conseguirlos al final. O sea, que
Yo creo que justo las empresas tecnológicas, las ingenierías, es lo más complicado. Y el sector del lujo, ¿no, Paloma? El sector del lujo... No lo sé, la verdad que no sé si es difícil. Yo siempre tengo la sensación, no... igual es una cosa mía que tengo en la cabeza. Puede que... Por pensar que hay menos paciencia a la hora... Por ejemplo, en tu caso, el Four Seasons es un gran hotel de lujo, es una clientela determinada, muy exigente, están pagando una pasta por un servicio y claro, la paciencia igual a veces puede brillar, o la empatía puede brillar por yo las quiero ser muy empresas. realista. ¿Cómo empieza este proyecto? Pues empieza porque desde el principio, desde que abrimos el hotel, yo he colaborado en otras empresas con Fundación Síndrome de Down y teníamos 2 personas que empezaron con nosotros. Una después ya salió, pero la otra continúa y es una de las personas que ha trabajado fenomenal y entonces pues, nos dio la idea de seguir adelante. Pero nosotros no somos propietarios, somos gestores de un hotel de lujo, con una filosofía muy particular. Se trabaja mucho la diversidad, la inclusión y la pertenencia. Efectivamente la diversidad, gracias a Dios, no solo a través de identidades de género, que también, pero un poco de todo. Entonces estaban abiertos cuando dije, estamos teniendo dificultades, ¿por qué no vamos, en vez de ir, nosotros cumplimos prácticamente toda la legislación, entonces colaborábamos con una empresa externa para poder tener la cuota de la discapacidad cubierta, pero qué bonito sería si pudiéramos hacerlo nosotros. Claro. Lo primero que yo me encuentro no es dentro de Four Seasons, que también hay quien me dice, bueno, pero no lo vas a poner de cara al cliente, que yo te comenté que ese será el siguiente paso. Es la verdad, es la verdad. Y yo creo que se puede conseguir. Trabajaremos, pero ahora lo que yo necesito, o sea, lo que yo quiero conseguir. Y esta tarde estaba hablando con los propietarios para la fase 2 del proyecto, es cualquier tipo de puesto. Primero hay que investigar en qué puestos, hay que hacer ensayos de prueba y error. Pusimos un chico con discapacidad intelectual en el departamento de compras, no funcionó. Bueno, pues no por las características que fuera, pues nada, yo también tengo que respetar pues las necesidades del departamento y del manager de turno, que fue súper colaborativa, o sea que, bueno, pues prueba y error. Entonces, ¿qué vamos teniendo? En el departamento de housekeeping, clavadísimo, vamos a meter más personas allí porque están siendo muy útiles y todo el mundo está contento. En el departamento en el comedor de personal, en el spa, en la parte menos visible, pero esa es la que me va a abrir la puerta a la visibilidad. Lo que quiere decir es que, como hemos comentado, hay que educar. Nosotros somos los primeros que nos tenemos que educar. Ni hay información suficiente de cómo acceder al tema, ni tenemos la experiencia de cómo hacerlo. Entonces, cuando yo me siento con los propietarios, y lo tengo que reconocer, yo el año pasado era mucho más luchadora en el sentido de que todos somos iguales y cada uno tiene una capacidad. Hoy ya me he tenido que meter en esa frase que decías, vamos a hacer un hueco, pero es que ha tenido que ser la táctica que hay que utilizar, porque si no me iba a dar contra una claro, pared. es que al final la LGD, la Igualisme, que es la Ley General de las Personas con Discapacidad, el objetivo de la ley es la contratación. O sea, la ley se creó para contratar. ¿Qué pasa? Que al final muchas empresas se escudaban que no tenían capacidad de contratación y podían tener las medidas alternativas, que es donación a un programa de formación para el empleo o compras a través de un centro especial de empleo. ¿Qué pasa? Que muchas empresas decían, bueno, voy a hacer las medidas alternativas porque así cumplo con la ley, pero es que en verdad la ley se creó para la contratación. Entonces, ¿qué pasa? Que hubo una época, yo estuve muchos años trabajando en el tema de integración laboral de personas con discapacidad, te encontrabas con muchas empresas que pagaban la cuota y te encontrabas con chicos que les estabas formando que al final acababan sin un empleo porque había muchas empresas que pagaban la LGD. Todo el mundo decía, si todas las empresas cumplieran no habría dinero para manos para coger tanto dinero. Pero se trata de que, como dices tú, que me encanta oírte, es
hay muchísimos empleos, las empresas tienen, el lujo en las tiendas, antes era impensable a lo mejor que ver a una persona con síndrome en la tienda, ahora les ves como reponedores, les ves algunos con atención al público, despachos de abogados, son unas máquinas, porque al final tienen unas capacidades de repetición, de rutina, son súper rutinarios. Bueno, mi hija María, me extraña que me llamen al teléfono, es mamá, me lavo el pelo, echo toda la ropa a lavar, pero todos los días son las mismas frases a la misma hora, ¿sabes? Es mi despertador particular de me lavo el pelo, meto la lavadora, dices, es que son muy rutinarios y hay muchos trabajos muy repetitivos que con una formación y una sensibilización al personal de la empresa, al final se trata de que se convenzan de que esa persona no es que le he hecho un hueco, es que la necesito. Porque hay trabajos... ¿Cuál es el problema hoy en día? Que muchos trabajos han desaparecido. ¿Por qué? Porque se ha mecanizado todo, porque las nuevas tecnologías pues son la pera, pero nos han perjudicado en algún sentido y han desaparecido muchos puestos de trabajo del día a día. Entonces hay que reinventarse. Y yo creo que sí que tienen un hueco. Lo único que, pues eso, que cuesta que encontrar personas como tú, Paloma, que luchen dentro de una gran empresa, de un hotel de lujo, para que haya personas con discapacidad, pues ojalá haya muchas palomas en el mundo. Desgraciadamente, pues con pagar la multa o pagar esto ya he cumplido. Bueno, la multa. Bueno, la multa no, la multa llamo multa, no es multa. No, bueno, que también hay multas si no lo cumples. La multa yo la he tenido que utilizar. A ver, cuando tienes que explicar todo, bueno, pues pero yo digo también una cosa, yo en todos los años que soy de profesional jamás he tenido una inspección de trabajo por este tema. Es que no las hacen. No las hacen. Yo siempre ahora ya sí. amenazo porque va a venir el inspector, pero... Hubo una época que conozco. pusieron inspectores y entonces las empresas se pusieron las pilas a tope para pagar en las medidas alternativas. ¿Qué pasa? Que luego ya, ahora con el tema de los ESG, que está muy de moda, todo el tema de la sostenibilidad, los impactos sociales, medioambientales y tal, ahora las empresas no se pueden poner la medallita si realmente no cumples. Entonces, ahora ya no hay tanta inspección porque ahora se mide mucho el impacto en las empresas, tanto el impacto medioambiental, social como gubernamental, o sea, de gobernanza. O sea, que al final, pero... Y de hecho, empresas que incluso tienen que dependen de contratos públicos, si no cumplen se con quedan la fuera. se quedan fuera. Es decir, al final se les está obligando a las empresas, unas porque les gusta, otras porque les gusta menos, pero al final eso se va creando lo que es conciencia, ¿no? Sí, pero es verdad, al final yo que tengo una hija, tengo tres, pero vamos, que la que tiene síndrome de Down se está formando para el empleo, me da mucho miedo porque el día de mañana consiga un empleo, porque ella quiere ser autónoma, y yo lucho como cualquiera de nosotros luchamos hasta donde llegue. Yo no le voy a poner los límites, obviamente, pero ella se los pone a sí misma o no. Pero bueno, que tenga esa oportunidad, igual que sus otros hermanos, igual pueden trabajar, igual no trabaja, igual ella es feliz. Y además yo siempre he dicho, una cosa que sí que quiero decir, claro, porque aquí muchos somos padres, o la gran mayoría, es que yo lo que quería es que mi hija fuera feliz, antes lo hemos dicho. Es verdad que a veces cuesta, pero si ella hubiera sido feliz sin ir a la universidad o sin formarse, también hubiera aceptado, porque al final es su vida y es su futuro. Yo lo que quiero es que sea lo más autónoma posible. Un empleo le proporciona esa cierta autonomía económica, y hay que se quiere independizar con sus amigas, su novio, que eso padre, no, yo tampoco. Pero bueno, que no se pase, pero que me habéis entendido. Pero que al final se trata de un empleo, al final, formas en los colegios, formas en el empleo. Es que tiene que ver todo unido, es que si no trabajamos bien la educación, si no la trabajamos de verdad, en serio, al final es que hay solamente un 17% del alumnado universitario tiene discapacidad. Y estamos hablando, la mayoría son discapacidades motóricas u orgánicas, con lo cual estamos hablando que no hay ninguna afectación ni cognitiva ni intelectual. ¿Vale? Eso, al final, vamos a contar las cosas como son, ¿no? Entonces, al final, el tema del empleo, yo creo que es importante, claro, empresas como la tuya es que no se puede decir nada, pero es que no nos encontramos con esa mentalidad de apoyo, sino que al final, bueno, yo entiendo que para una empresa es difícil el sopesar el que yo no estoy aquí, no soy una ONG, yo vengo a ganar dinero y yo creo que mis trabajadores sean rentables. Pero os puedo asegurar que nosotros hemos presentado a las empresas datos de que si una persona con discapacidad está en un entorno laboral ordinario, en el puesto de trabajo que le corresponde por sus capacidades, eso al final repercute en un impacto absolutamente positivo a la empresa, a su ambiente laboral, a su clima laboral, al absentismo laboral. Totalmente.
hay que hacer primero la educación, porque yo uno de los problemas que tengo es el tema de la productividad. Claro. Porque lo primero que te van a preguntar, ¿pero van a ser productivos? Claro. Y hay incluso algunos managers que dicen, yo me encantaría tenerlo, pero claro, me afecta la productividad. Entonces, claro, la productividad tiene que definirse en otros términos que no sean tan puramente económicos. Tengo otros casos que son los que están fomentando y te tienes que apoyar en ellos. Dicen, no, desde que ha llegado Alejandro, tengo un compañero que trabaja en el departamento que llamamos housekeeping, que son los pisos, ¿no? Y es una persona que ayuda a montar todo para que luego las camareras de piso puedan hacer su trabajo. Y son chicos un poco rudos. Y entonces la manager decía, estoy encantada, desde que ha llegado Alejandro es que ya ni se insultan. Porque lo hacían en petit comité, ¿no? Porque tampoco es que sea aquello, pero como que introducen un factor mucho más amable y te acercas a otra forma de convivir y de trabajar. Pero al final las empresas tienen clientes. Pero para eso tienes que... Pero eso es largo, o sea, es a largo plazo, pero al final es un tema de cambio de mentalidad. Es decir, si una empresa al final, es decir, vende productos, pero también vende esa imagen de verdad, de sostenibilidad social, de que está compartiendo, de que está apostando por esto, al final te trae clientes que dicen, mira, o sea, ahora mismo hay estudios, hombre, que la gente joven, es curioso, no, en mi época no, pero la gente joven ahora mismo, cuando elige una empresa en la que echarse el currículum, preguntan si interesan, si son empresas sostenibles, que están, que están sensibilizadas con el medio ambiente, con proyectos sociales apoyan. Es decir, todo eso, claro, es tiempo. Pero a mí también me da un poco de miedo esa parte. Yo, sabe Lola que soy súper discreta con el proyecto, por supuesto lo comparto con ella porque ella me dio la idea realmente, ¿no? En el fondo, por todo escuchar su blog y escuchar toda esa tarea divulgativa que ha tenido, pero a mí me da miedo que se utilice, que se sobreutilice la propaganda para vender. ¿De la misma empresa? Dices, no. Desde mi empresa o desde otras empresas, o sea, cuando se publicita en exceso, vale que llega a más parte de la sociedad, que a veces entran ganas, pero me da la sensación que estamos mercantilizando algo que tiene que ser una normalidad. Es que al final yo creo que se trata, como decíamos antes, que no tuviera que existir la palabra inclusión, igual que no se tuviera que señalar que una persona con síndrome de Down está trabajando en una empresa. Tendría que ser hoy en día ya no nos choca tanto ver a uno en el metro o en el autobús. Antes era, mira, se ha perdido, va solo. Pues no va solo, que va bien, pero que muchas veces cuando ya una empresa, antes sí que era importantísimo, y cuando trabajaba en la parte en el trabajo laboral decía, pero que sea síndrome de Down, que para la foto queda guay. Y no, es una broma. O sea, es que como lo pongo en recepción y queda ideal. No, es que ese chico puede desempeñar un trabajo, o sea, ya no va a ir a tu empresa. Pero es verdad que al final dices, se saca como muchos galones. Lo suyo sería que ya no hubiera ni que mencionarlo, que hay en la plantilla tenemos a 3. Pues igual que tienes otros 3.000, ¿sabes? Pero queda muy bonito. Y en los informes de sostenibilidad y los informes de no financieros, de estados no financieros, te los piden. Claro. Yo quisiera ahondar en un problema que nos hemos encontrado en el proyecto y que también lo sabe. Una de las familias que ha participado en el proyecto es Blanca, que es hermana de una persona con síndrome de Down. Y ella ha hecho hace 3 años, pues ha creado un obrador que es pionero porque todo su equipo es con discapacidad y va muy bien. Y es uno de los ejemplos, hablabais de rentabilidad, productividad, y es uno de los ejemplos de que el proyecto en tan poco tiempo ha rentabilizado, cubre gastos e incluso está intentando crecer. ¿Qué pasa? Que quiere crecer y se encuentra con un problema. No tiene gente con discapacidad que contratar, porque las personas con discapacidad reciben una dotación. Si se les contrata, pierden esa dotación. Entonces las familias dicen que no, que mejor se quedan con esa dotación porque al fin y al cabo el trabajo puede ser temporal, luego no puede funcionar o la empresa entra en quiebra y esa dotación no vuelve. ¿Por qué se le quita?
quiero decirte que al final, o sí vuelve, vale, Sí, vuelve, sí. Es que... Sí vuelve, sí, me ha apuntado ahí, muy bien, muchas gracias. Sí, pero bueno, da igual, quiero decirte que... Sí vuelve porque lo que pasa es que tenemos un problema burocrático al final para recuperar Es todos burocrático, tus derechos. Lo mismo que cuando estás solicitando tu certificado de discapacidad o la valoración de dependencia, pues todos son una serie de requisitos y burocracia que dan ganas de no pedirlo, o sea, muchísimas veces, ¿no? El tema, nosotros por ejemplo concretamente en el tema de artistas, lo digo porque tenemos una asociación que son artistas con discapacidad y nos estamos peleando con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Cultura por el tema de que estas personas, para no perder su pensión, porque además son personas que son o escritores, o son pintores, son escultores, con lo cual tienen un trabajo muy irregular. O sea, tienen hacer una escultura o un cuadro y si lo tienen que vender, pues se tienen que dar de alta de autónomos, con todas sus movidas, con lo cual, lógicamente, entonces nosotros estamos peleando porque en el Estatuto del Artista, en el caso de los artistas que tienen una regulación además a nivel Hacienda especial, pues bueno, el que puedan compaginar las dos cosas. Pero esto no es el caso, es el caso de que una persona que entra por cuenta ajena a una empresa. Ese es un problemón que tenemos en las empresas, porque hay muchas personas con discapacidad que no quieren trabajar por eso. Entonces, sí se puede recuperar, lo que pasa es que tienes que volver a solicitar absolutamente con toda la burocracia y todo el tiempo que se demora, como todos sabréis desgraciadamente en la administración, para recuperar la pensión, o para recuperar la ayuda, o para recuperar la prestación. Pero quería decir una cosita, que hay un sueldo mínimo, digamos, en los chavales, que si no te pasas de ahí, no te lo van a quitar. Pero tampoco hay que ir al salario mínimo, ¿no? Tendría que pagarse lo que se merece. Por ejemplo, mi hijo está trabajando y tiene un sueldo y no se pasa de lo que la ley o la seguridad social exige. Ahora, eso sí, en cuanto te pases €1, no se refiere necesariamente a que sea el salario mínimo interprofesional, sino a lo mejor en proporción al número de horas que están trabajando. Claro, mi hijo trabaja 5 horas y con esas 5 horas no se pasa. Sí. Bueno, de hecho, más de 5 horas no lo normal es que no aguanten. Se les contrata entre 4 y 5. Sí. Eso es lo que dice Blanca. Porque sí, es lo que dice Blanca. Que pudiera Blanca. trabajar jornada completa. No trabaja. No puede porque si no se pasa y entonces Ya le está. quitan. Y Sí, claro, pero es lo que dices tú, que al final, por ejemplo, en los casos que yo conozco, la mayoría que trabajan son media jornada, o sea, son 4 o 5 horas. Sí, no mi hijo trabaja 5 horas y ya viene cansado. Muerto. Muerto o matado. Muerto encantado, pero muerto matado. Sí, pero me imagino que feliz. Sí, yo estoy en las oficinas que tenemos en CED están cedidas por un centro especial de empleo, con lo cual Ana y yo compartimos todos los días con más de 60 personas con discapacidad trabajando todos los días, ¿no? Y nosotros vemos la dificultad que tiene el centro para contratar a personas con discapacidad. Y realmente la mayoría de esto estoy hablando ahora, sí que se ofrecen jornadas completas para cantidad de... A ver, te estoy hablando de trabajos de todo tipo, te estoy hablando en estructura, gente que pueden ser técnicos de todo tipo, o sea, de todo, pero no sé, se encuentran con la gran dificultad de las pensiones que hay fuera. Y ahí el problema es que aquí para lo que es potenciar el empleo, no le podemos cargar solo a la empresa, es que la administración debería colaborar también. O sea, al final, si tenemos una sociedad en la que pretendemos que una parte, un colectivo determinado salga, se incluya, pertenezca a la sociedad, pero no podemos cargarle todo al ámbito empresarial. No puede ser. O sea, la administración se tiene que involucrar no solo promulgando leyes, ayudando y dando incentivos al X. Yo no me voy a meter en qué tipo de incentivos le tienen que dar a una empresa para que esa empresa no tenga problemas para contratar al colectivo de discapacidad. También teniendo en cuenta que el tejido empresarial en España, el 93, 96, ya son pymes, son pequeñas empresas que no pueden soportar. Claro. No son grandes empresas como Four Seasons, o Endesa, o Iberdrola, esos son 4. Oye, que nosotros no llegamos ni a 500 personas. Bueno, sois una gran empresa, Paloma. A mí nos recuerdan muchas veces que no sois somos Endesa. Que no somos Telefónica.
Para terminar, me gustaría plantear un problema, y es que, claro, una vez con lo que cuesta contratarlos, formarlos, que se eduquen, que se formen, que se contraten, y llegan los 30, 35, 40 años y empieza un declive cognitivo. Y ellos están trabajando, pero están en ese limbo de puedo seguir trabajando, no soy tan productivo, pero puedo seguir trabajando, no me eches o no me lleves a casa, que si no ya sí que voy para abajo. Ese es un problema que entiendo que las empresas y vosotros os estáis encontrando o planteando, o familias que también tienen esa preocupación. Bueno, al final el deterioro cognitivo de una persona con síndrome de Down es mucho más prematuro que el de cualquier otro. Bueno, es verdad que ahora se habla mucho del Alzheimer, que está siendo como muy precoz en personas con síndrome de Down. Es verdad que hay muchos programas de estimulación cognitiva que se empieza desde los colegios, al final, sobre todo o de fundaciones que atienden a jóvenes con discapacidad intelectual, sí que se empiezan programas de estimulación cognitiva precisamente para paliar o retrasar al máximo posible ese deterioro cognitivo. Pero es verdad que es inevitable. Al final, yo conozco muchos casos de personas con síndrome de Down que tienen 45, 47 años y se plantean la prejubilación porque llega un punto en que no pueden. O sea, muchos sí y otros no. Bueno, en la sociedad en general, pues es verdad que al final el deterioro cognitivo es muy precoz. Entonces, bueno, se planteaba también la prejubilación pero es verdad que les mandas a casa. Luego se están creando, igual que como esto ha ido evolucionando, porque al final una persona con síndrome Down al final vive muchos más años que los que vivía antes, porque la medicina evoluciona un montón, porque al final se avanza mucho, y aún la media de edad de una persona antes se moría con 40, ahora es que están llegando a los 70 y se empiezan a crear centros, igual que hay centros ocupacionales, centros de día, pues centros ya para personas adultas con síndrome Down. ¿Será como un centro ocupacional? ¿Harán otro tipo de trabajo? ¿Será como un centro especial de empleo más adaptado? No lo sé, vamos poquito a poco. Es verdad que es una preocupación como madre, y al final también las empresas y como profesionales pues preocupa porque el deterioro cognitivo avanza muy rápido, entonces bueno, viven muchos más años, sobreviven, y yo como madre es una preocupación. ¿Cuál es tu mayor preocupación? Pues que me sobreviva, que me va a sobrevivir a este paso, o sea que hay que pensar en el futuro. Yo estoy más cascada que ella, obviamente tengo 50 años, pues fenomenal, pero tenemos que pensar en su futuro, porque es que nos sobreviven muchos años. Y tampoco podemos poner esa carga en los hermanos. O sea, hay que pensar un poco en... Ese es otro tema. Sí. Pero bueno, que me he adelantado, estoy aquí ya haciendo spoilers. No. La normativa sí que prevé a las personas con más del 65% de discapacidad la prejubilación. Pero volvemos con el todo, igual que el todo es todo. Sí. Solo se han pensado en la discapacidad orgánica o física. No se ha pensado en las personas con discapacidad intelectual, porque realmente las edades a las que uno puede prejubilarse cuando tiene discapacidad física es mucho, o sea, pueden estar mucho más tiempo que las personas. Entonces, volvemos a que la normativa vuelve a no pensar, porque nunca, o sea, está hecha sin pensar en que las personas con discapacidad intelectual trabajen. Es alucinante, pero es así. Entonces, al final, realmente la vuelta, igual que el Centro Especial de Empleo nace para ser una plataforma de trasvase a la empresa ordinaria, y así se preparan a muchos, y muchos pueden pasar a la empresa ordinaria con sus equipos de apoyo, con su gente de apoyo. Yo creo que no sería una mala idea que en esa época también pudieran pasar al Centro Especial de Empleo de vuelta, cuando terminan esos años en los que empiezan esos deterioros cognitivos. Pero eso también hay que plasmarlo en la ley. Pero es que al final estamos un poco, es verdad que gracias a Dios ahora mismo viven muchos más años que antes, sí. y la ley no prevé eso. No está previsto. O sea, no está previsto en la ley. Eso. Bueno, yo para terminar me gustaría dar voz a vosotros. Si tenéis algún comentario, opinión sobre educación, empleo, lo que queráis. Ruth. Cojo el... Espérate, os ponen un micro, ¿vale? Para que no tengáis que quitar. Hola, ¿qué tal? Soy Ruth Elizondo de Nicaragua. Me sorprende enormemente escuchar las problemáticas de educación aquí en España,
porque uno se imagina, claro, viviendo en Nicaragua, pensar en España está años luz. Y yo los estoy viendo a ustedes y es como que